¿Qué pasa, Linces? De tanto problema técnico que estoy teniendo, quiero tirar una opinión, ya que todo el mundo opina, ¿no es cierto? Sobre el tema de Da Funkio, hablando de Soda Stereo. Y lo hago porque, repito, todo el mundo opina y me pareció que todo el mundo olvida varias cosas, ¿no es cierto? Del principio que yo, la verdad es que, como todo el mundo, no sé si esa es una entrevista nueva, si es vieja, el contexto en el que lo dijo. Todos vamos a estar de acuerdo en que en un principio es tirar leña al fuego de un quilombo pasado que ya no sirve de mucho, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo hay que admitir que en algunas cosas Da Funkio tiene razón y en otras cosas, muchas otras cosas, también tiene razón Soda Stereo. También en muchas tiene razón Da Funkio, ¿no es cierto? Hay que admitir que Soda Stereo empezó como una banda bastante light, con un sonido que era una mezcla de Police con The Cure, con varias otras cosas que estaban de moda. Que dicho sea de paso, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero no quiero adelantar mucho tampoco, y está entrando mi gato. Pero en ese caso me parece que no está muy errado Da Funkio. También la verdad es que vale la pena contar algo que no todo el mundo sabe, no están enterados. Yo soy de Rosario, acá en Rosario en su momento había muchas bandas, pero bandas pop así que estaban pegándola en un punto. Estaban Graffiti e Identikit, que de las cuales saldrían en Graffiti Ariel Pozo, el guitarrista, que seguramente lo conocen, habrán visto videos de él en YouTube. Si no los vieron, vayan a verlos, dicho sea de paso, claramente, obviamente. Que es un tipo muy capo, mucho más capo que muchos que están haciendo videos, aunque también tiene opiniones que por ahí son medio duras, como la de los pedales, etcétera, que por ahí tira de vez en cuando. Pero al margen de eso, no se puede decir nada, ¿eh? Y en Graffiti, si yo mal no recuerdo, salió el Pájaro Gómez, que después formaría Vilma Palma. Esa banda tan controvertida que también dijeron que eran los Guns N' Roses en Latinoamérica, etcétera, que a todo el mundo le dolió. Bueno, lamentablemente un poquito razón tiene. Pasa que todos nos olvidamos del alcance del rock argentino a nivel continental, que justamente en buena parte se le debe a Soda Stereo. Habrás dicho, ¿qué dice este tipo? ¿Qué me está hablando? Bueno, supuestamente Graffiti compartió sello con Soda, y en un momento de esta historia el sello tuvo que elegir cuál de las dos bandas iba a pegarla, a cuál le iba a meter más promoción. Y bueno, el elegido fue el sonido porteño, el sonido de Soda Stereo, ¿no es cierto? Estuvo bien, estuvo mal, fue bueno, fue mal, no sabremos, jamás lo sabremos, va en gusto de cada uno. Hay que escuchar Graffiti, hay que escuchar Soda Stereo de esa época para poder discernir. Entonces, Soda tenía un sonido heredado, repito, de los primeros 80, de The Police, de The Cure, imagen, sonido, etcétera, que después va a ir evolucionando con el pasar de los discos. Pero bueno, tenía un sonido post-punk, depende de los discos también. Bueno, hay cosas que son herencia directa, ¿no es cierto? El video de La Ciudad de la Furia suena mucho, se ve mucho como algo de The Police, Every Breath You Take, ¿no es cierto? Mucho para decir, mucho. Pero bueno, al mismo tiempo, que es lo que todos los fanáticos de Soda parecen olvidar, de Cure. Sumo, con Luca Prodan, trajo de primera mano un montonazo de info de Inglaterra, de sonidos nuevos, que los aprovecharon todos. Y es más, hay varios nombres que faltan en esto,
como ser, por ejemplo, los Redonditos de Ricota, que al principio los primeros discos eran post-punk directamente. Tenía cosas, obviamente, ¿no? Eh, qué sé yo. Yo siempre digo, a mí hay cosas que no me gustan, como el sonido del saxo, en ese caso, que después evolucionó, ¿no? Porque de golpe tenía un sonido post-punk, tenía un sonido de violas que a veces sonaba también a Dire Straits, y de golpe tenías la canción de Alf tocada en el saxo. O sea, todo bien, pero era Billy Joel. No daba, para mi gusto. Pero después obviamente todo evolucionó, todo el sonido evolucionó. Y uno no puede decirle a Da Funkio que tuvo toda esa info tremenda que le dejó Luca Prodan. Uno no puede decirle vos quién sos, ¿no es cierto? Vos qué opinás, si vos te quedaste tal. No, 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 no. No, pues aparte fue un sonido que fue envolviendo a todo rock nacional, loco. Fue moviendo todo. Al punto de que, yo qué sé, por ejemplo, que todo el mundo, siempre están los balances, está el Boca River acá en Argentina. Charly García, hay muchas cosas que suenan a cosas de Sumo. O sea, estaban ahí dando vuelta. Era como que todo el mundo la tomaba de alguna manera, por decirlo de una manera gentil, ¿no? Qué sé yo, hay muchas cosas para ver. Entonces, es como que es medio injusto decirle a Funkio, vos quién sos, ¿no? Vos en las pelotas, que esto, que lo otro. Eh, mucho, mucho. Yo creo que el mensaje de Da Funkio vino, más que nada, pude imaginarme, conjetura propia, de que debe haber venido como una respuesta, si es algo actual, al famoso tweet que puso Charlie Alberti sobre Venezuela, teniendo en cuenta la ideología que siempre tiró Da Funkio, y que yo no se la voy a criticar para nada, ¿eh? Y que criticar de eso y bajarle el precio a la música, por eso me parece una gilada año uno, hermano, pero así, una grasada total, loco, así, dicho esos términos. Eh, no podés, viendo toda la historia y todo lo que han influenciado todos, ¿no? Porque uno dice, como dijo Da Funkio, que era una banda de chetos y que cantaban boludeces. Esto digo yo, una forma de decir, no dijo esa palabra. Al principio era bastante frívolo Soda, era bastante frívolo. Después fueron evolucionando, pero también es una cuestión personal eso. No todo el mundo puede vivir cantando canciones de protesta. Se puede de hecho. Pero, digamos, si vos querés tener un éxito en la radio y todo eso, podés hacerlo también. Hay maneras, lo sabemos bien. Pero me parece que no podemos negar que tenía una intencionalidad pop. Y al margen de todo esto, por ejemplo, porque uno siempre dice a quién hay que preguntarle sobre todo esto, ¿no? Sobre a la hora de hablar de bandas, qué opiniones sirven o no. Hay un montón de bandas que quedan siempre afuera de la lógica Boca River que tenemos, ¿no? Yo qué sé, creo yo que fue Vicentico que comentó en un programa, no sé si en el programa de Matías Martín o alguno de ellos, que en los 80 compartían la gira con Soda Stereo. Y a ellos nadie les pregunta casi nunca sobre todas estas cosas, ¿no? Es como que los fabulosos Cadillacs, que en esa época estaba el Tilry, supongo, el primo de Tinelli que tan mediático se volvió, el otro también que está en Cana, en ese principio estaban ellos, ¿no? Igual que ahora que cuando se discute que el reggaetón, que todo eso, que también en algún momento vamos a hablar de eso más adelante, en cuanto pueda resolver los problemas de audio que estoy teniendo. Yo les preguntaría a todos ellos, que son los que armaron un sonido, ¿no es cierto? O sea, también, hablando un poco de esto, a Rodman le han pegado por opinar del disco de Charly García. Como diciendo, no, que este tipo, el día que pueda, bueno, lamento comunicarles varias cosas, amigos. Los Cadillacs
nos gusten o no, fueron los responsables de armar toda la movida ska a nivel continental, ¿no es cierto? Está bien, a lo mejor fueron con Soda Stereo en la gira, fueron armándose su público, ¿no es cierto? Pero andar a decirle, mejor dicho, ir a decirle a Rodman, vos quién sos, que no, loco, no. Acá no, a lo mejor no se lo valora como en otros lados, ¿no? Lo ven música fiestera, música de joda, que es y no es al mismo tiempo, porque también se volvieron bastante combativos, si es que nunca lo fueron, o siempre lo fueron, ¿no es cierto? Como sacaron Matador en toda esa época, que ya venía de antes eso. Eh, y ni hablar, por ejemplo, de Los Pericos, también, ¿no es cierto? Otra banda gran olvidada a la hora de hablar, que eran justamente Los Pericos, Todos Tus Muertos, Los Auténticos Decadentes, que de hecho grabaron Gente que no con Los Auténticos Decadentes, perdón, con Todos Tus Muertos. Todos los discos, digamos, todas las bandas de Invasión 88, el famoso compilado, todas esas bandas nadie le pregunta nada sobre todo esto. Están olvidadas, fueron olvidadas y son grandes bandas. Entonces es como que a todos ellos que fueron, si se quiere, la segunda onda, la segunda ola de los 80, ¿no es cierto? Los que trajeron el sonido más cercano a los 90, que también Soda se alimentó de un poco de eso, a nadie les pregunta nada. Porque cómo no preguntarle por el reggaetón o por el trap y todo esto por ejemplo, a los Cadillacs, que también tuvieron sus discos de dub. Los Pericos, de hecho, el disco en el Rabadab Style, ahí nomás. Está bien, uno dice, hay una diferencia entre Te Ves Bien Buena y eso, pero son todos hijos de la música jamaiquina, que ya vamos a hablar también de eso, en la medida en que se pueda. Hay mucha tela para cortar, entonces es como que tiene razón por un lado de Afunkio, pero por otro lado no la tiene, y Soda, nos guste o no, cuando fue a toda la gira latinoamericana que se mandaron con el manager que armó Janian y toda la mano de la discografía, que todo esto también agradezco la data que me han tirado algunos amigos en todo esto, Cristian y demás, porque hay cosas que yo no sé o no me acuerdo. Es como que ayudaron a crear un sonido nuevo, demostrar que en Latinoamérica se podía hacer eso, ¿no? Los tipos, Soda Stereo, agarraron y, por ser lindos, tener buen look, lo que sea, llevaron el rock nacional o, de cierta manera, impulsaron el rock a nivel continental en español. A nivel continental, ¿eh? No mundial, porque obviamente España tenía varias bandas, etcétera. De hecho, también muchas veces se pregunta por qué no pegó en España eso. Y en España tenían ya en ese momento, cuando la pegó Soda, había un montón de bandas con ese sonido. Y aún después también tenían el Donosti Sound, que es un tema que también que lo vamos a hablar para quienes les guste el post-punk, ese estilo que se descubrió antes de la pandemia con el post-punk ruso, ¿no es cierto? Y todo el mundo quiso hacer post-punk. Bueno, el Donosti Sound, búsquenlo, hay un montón de cosas interesantes, y que acá en Argentina los que hicieron ese sonido, que de hecho hicieron un disco tributo, tengo entendido, fue Suárez con Rosario Blefari. Rosario Blefari lamentablemente falleció y la gente no se acuerda si alguna vez la conoció. Y musicalmente Suárez, Rosario Blefari y otros proyectos en los que han estado son riquísimos y espectaculares, loco. Búsquenlo, porque son cosas que lamentablemente fueron tapadas. O no tapadas, o no pegaron, ¿no es cierto? Pero es como que cayeron en un olvido involuntario e innecesario. Que acá lo vamos a traer de vuelta. Vamos a ver la manera en la que la podemos hacer, pero va a estar. Sacar una pelea así, en este momento, es
ridículo, es ridículo. Pero al mismo tiempo tiene su verdad, no vamos a negarlo, porque tampoco el tipo va a andar jugando a quedar bien porque nosotros nos caiga mejor o peor. No, no, no. El tipo tiene su verdad, loco. Eh, Hay que escuchar las demás campanas si se quieren escuchar, si quieren hablar, repito. Pero bueno, hay mucha tela para cortar, mucha tela, mucho para decir. Qué sé yo. Es amplísimo el tema, amplísimo. Y acá estoy yo, viendo el mundo arder mientras acaricio a mi gato. La verdad es que es extemporáneo, ¿no es cierto? Pero hay que pensar, o sea, es extemporáneo y es injusto, y también es injusto en un punto no darle el crédito que no se le da, que se le saca a Da Fungio, ¿no? Porque vos decís que te dicen, la segunda guitarra del Sumo, que esto y que lo otro, que el día que vos toques algo como tal, no sé, a escuchar las pelotas, amigo. A escuchar las pelotas de los 90 con Sokol y las pelotas después con Da Fungio cantando, que es toda una locura. Es hermoso. Ahí, o sea, es como que también la pelea de, no sé, de los redonditos con Soda y todo eso, son, digamos, por peleas te estás perdiendo un mundo. Después está lo que te guste o no te guste, lo que parezca que esté más parecido a un estilo musical, a otro, a lo que hace otra persona de afuera. Pero bueno, cosas de cada uno. Eh, Uno dice, por un lado es como que hicieron cosas nuevas dentro de un estilo, y por otro lado también cabe decir, jugar lamentablemente con el es lo que había en su momento, y con el, no sé, varias cosas. Esta es la razón por la cual todos mis videos se interrumpen, básicamente. Un gato negro que rompe bastante las pelotas. Mirar de todo, lo amo. Es mi gato, hermano. Pero bueno, eh, hay tanto para decir, y hay mucho para decir, y yo no soy una persona que sea Corea del Centro, exactamente. No soy de Boulevard del Medio. No, no, no. Tengo mis opiniones. Pero al mismo tiempo no puedo negar que el peso de la historia está de un lado, ¿no? Eh, entonces es como que Da Fungio tiene razón, pero al mismo tiempo Soda también tiene razón. O sea, también hay que pensar que hay la intención de las bandas, ¿no? Porque decirle a Da Fungio, porque Sumo no la pegó, que esto y que lo otro. Sumo quería pegarla. Sumo realmente quería tener la fama que tuvo Soda, ser reconocido y todo, porque eso es otra cosa, ¿eh? Y es algo muy importante. Eh, Porque hasta te llega hasta Nirvana, por ejemplo, eso. Decir, la pegamos porque justo dimos con el momento, con todo, y porque las discográficas a lo mejor buscaban esto, o la pegamos porque lo buscamos, porque tuvimos siempre una intención de ser comerciales, y que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Hay un montón de cosas así también. Por ejemplo, Björk, ¿no? Que uno dice, es tan artística, y la pegó, sin embargo, ¿no? Y aún ahora, aún así, pegándola, para los que le pegan al trap, al reggaetón, etcétera, fue a buscar a Rosalía para sacar el último tema, y sacaron una cosa que uno diría que es reggaetón, pero no, es dancehall. Es un dancehall duro y puro. Vos escuchás un tema de Jean Paul, que todo el mundo lo puteaba, y escuchás el tema ese y vas a ver que, creo que es Give It Up To Me, de Jean Paul, tiene la misma base de batería. Entonces, uno puede agarrar y debatir el reggaetón que te guste o no, porque tu ídolo hizo un tema parecido al reggaetón. Sí, podés. Pero al mismo tiempo, fíjate que tu ídolo por algo quiso ayornarse de esa manera, ¿no? Fue a buscar a Rosalía, hizo esto y lo otro. Bueno, ya me estoy yendo por las ramas. Es mucha madera para cortar, mucha tela para cortar, mejor dicho. Es mucha tela para cortar. Y
ya seguiremos hablando. Este es el primer video que hago así, de faje, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Ahí, amigos, escuchen la música, disfrútenla, tomen esto como una cuestión antigua, no antigua. 40 años después, loco, yo tengo 44 años, soy del 81, y esto de cuando yo era chico, que no cuando yo era chico, ¿no? Cuando yo ya tenía 10, 11, 12 años, ya todo esto era otra historia, ¿no es cierto? Soda Stereo no era la misma de antes, las pelotas, o sea, ya había terminado Sumo, ya está, amigo, ya está. El peso de Stereo está en todos lados, está en el under y está en lo que no es under, está en el mainstream, ¿no es cierto? Que las pelotas fue mainstream porque lo vimos en 1000 festivales, loco. En Cosquín Rock estuvo siempre, creo. En el Quilmes Rock creo que también fue telonero de AC/DC en el 2010. Ahí me dolió mucho ver, en 2009. Ahí me dolió muchísimo ver cómo le volaban zapatillas, loco, y tuvieron que hacer un set de Sumo para que la monada se tranquilizara y le gustara, ¿no? Pero no es una banda chiquita. Que a vos no te guste, que vos no la escuches, no significa que es chiquito, ¿eh? Ojo con eso, porque es un tema bastante pesado en la Argentina, la ninguneada, ¿no? Pero bueno, ahí les recomiendo un poco de bibliografía, Corazones en Llamas, como para tener una aproximación al rock nacional. Este es un libro que habla bastante más, como está en la tapa, ¿no? Charlie, Fito, Cerati y Fabi Cantilo, pero habla de todos los 80. Y también hay otros libros, la biografía de los violadores y tantas otras cosas más, de libros que hay y documentales para ver, que bueno, te van a pintar un poquitito más un paisaje que un recorte así chiquitito de una entrevista o de entrevistas incluso de esa época en las cuales había bronca y fuego cruzado. Bueno, loco, ya está, 40 años después tenés un celular con millones de información, boludo. Ya está, no rompa la pelota. Lee, escuchá, mirá, pero mirá digamos que el árbol, que de una noticia vieja, pues ya es viejo todo esto, no te tape la inmensidad del bosque, loco. Y que toda esta música de antaño no te tape tampoco la música de ahora, hermano. Eso es muy importante. Que el trap y todo esto no te tape ir a escuchar música nueva que a lo mejor es mucho más interesante que eso, que a lo mejor el trap de hoy en día es lo mismo que el Diego Torres del pasado, loco, que todo el mundo lo odiaba, ¿no? Entonces, lo odiaba, una forma de decir. Sí, también había odio, el rock lo odiaba, pero bueno, son caminos separados, loco. No tenemos no hay por qué cruzarse. Al contrario, anda a buscar dentro del rock lo que te gusta del día de hoy, más que andar bardeando lo que no te gusta. No, ignoralo, si querés ignoralo. Pero, qué sé yo, loco. Hay un montón de cosas que también ignoraste en el pasado probablemente y que llevaron hasta este punto. O sea, sin ir más lejos, sin IKB no tendríamos claramente a Paco y Catriel, ya lo dice todo el mundo, eso no es nada nuevo. Pero bueno, es así, en un punto es así. Bueno, mucho. Chau, a la mierda.